¿Cómo empezó el universo? Entonces, aquí hay 6 punticos de lo que habíamos conversado en la última tertulia. Primero, el universo parece ser finito. O sea, es decir, perdón, aquí me equivoqué. Parece ser infinito. Parece ser infinito según la evidencia observable en este momento. Lo que pasa es que el hecho de que tenga una edad limitada nos hace verlo limitado, o sea, con un número de estrellas finita, pero eso es lo que llamamos nosotros el universo observable. La segunda conclusión que sacamos de la conversación pasada era que la expansión definitivamente nos muestra que hace 14.000 millones de años el universo era muy distinto a lo que es hoy. O sea, hoy está llena de galaxias y estrellas, hace 14.000 millones de años era un caldo denso y caliente. Esta es una segunda conclusión. Esta conclusión ha sido confirmada por 2 ideas, por 2 observaciones. La primera, la de la radiación cósmica de fondo, que es luz que está por todo el universo, especialmente en la forma de microondas, y que hoy se sabe que es luz que se produjo durante esa etapa tan caliente y tan densa. Y la segunda, que esa idea de que el universo fue muy denso, muy caliente hace 14.000 millones de años, explica por qué hay tanto helio. Es que el helio, pues, ¿de dónde salió el helio? Lo podrían haber fabricado las estrellas, pero ustedes recuerdan, las estrellas no tienen la capacidad de fabricar todo el helio del universo. Entonces, el helio se fabricó cuando el universo era muy caliente y entonces podía haber fusión nuclear. Bueno, otra cosa, todo parece indicar que la expansión, que es el evento importante, comenzó en algún momento antes de ese periodo muy caliente. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vas? Muy bienvenido, a ver si quieres. Muchas gracias. Te pusieron los libros en tus asientos preferidos. Y también aclaramos la vez pasada que el nombre Big Bang es un nombre que se le da es realmente al periodo muy denso, muy caliente del universo. A ese primer periodo son más o menos unos 10 minutos desde que comenzó la expansión, que es lo que nosotros llamamos el Big Bang. El Big Bang no sería entonces un momento o un lugar del espacio, sino que es una etapa. Lo que vamos a tratar de responder hoy es qué ocurrió antes del Big Bang. Entonces ya sabemos que la pregunta antes del Big Bang no hace referencia a antes de un momento específico, sino antes de ese periodo. ¿Qué pasó antes de ese periodo? Correcto. Bueno, entonces, comenzamos por decir entonces que básicamente esta es la pintura, digamos, que tenemos hoy del universo, un universo infinito, un universo con billones y billones de galaxias, pero solamente podemos ver las galaxias que están a menos de 14.000 millones de años en tiempo. O sea, la luz de estas galaxias todavía viene en flota, todavía viene en camino. Cuando toda la luz de estas galaxias que hay aquí adentro ya no llegó. Pero nunca van a llegar. Si pasa el suficiente tiempo y el universo no se expande muy rápido, eventualmente cada día llegan más. Pero hay un momento en que la expansión ya está superando. Pero como la expansión está aumentando de velocidad, es posible que en un momento empieces a disminuir el número de galaxias que podemos ver. Es correcto. Ahora, esta visión donde se ven galaxias por todas partes, estaba aquí adentro, y dentro de esta es una visión que realmente tiene que perfeccionarse. En realidad, la apariencia del universo es más bien como esta. Y la razón es la siguiente. En el universo nosotros no podemos ver instantáneamente todo, sino que nosotros tenemos que esperar tiempo a que pase el tiempo para que llegue la luz. Como el universo ha cambiado, entre más lejos vamos viendo nosotros, vamos viendo cosas más lejos en el pasado. Hacia atrás. ¿Y eso qué significa? Cuando usted mira los objetos que están en el borde del universo, usted está viendo cómo eran hace 14.000 millones de años, no los está viendo como eran ahora. Si el universo hubiera sido siempre el mismo, estaría viendo galaxias igualitas a las de ahora, luz de las galaxias. Entonces, ¿qué pasa? La visión es más bien como esta. Cuando usted ve cerca a usted ve galaxias, ve cosas, pero a medida que usted se va alejando, ve el universo como era, como era antes. Cuando usted va llegando al borde del universo observable, ¿qué ve usted? La radiación cósmica de fondo. Entonces esta es una visión más cercana de cómo es el universo visto desde la Vía Láctea. Miren que aquí está el Sol, el sistema solar, en este momento. ¿Qué hay más acá de acá? Nada. No tenemos información y no sabemos y creemos que no habría nada dentro del universo porque la luz, digamos, apenas empezó su viaje desde el momento, digamos, del inicio de la expansión. Otro detalle importante que sabemos es el siguiente. Resulta que cuando usted mira hacia el universo lejano, ¿cierto?, hacia el borde del universo, se encuentra con la radiación de fondo. Pero la radiación de fondo no es el inicio. Recuerden que la radiación de fondo es una imagen del universo bebé, ¿cierto? Ahí sí le puse la tilde. Una imagen del universo bebé, pero
Ojo, es una imagen de cuando el universo, de cuando ya habían pasado 380.000 años desde el inicio de la expansión. O sea, no podemos ir más antes de 380.000 años. En este diagrama que habíamos hecho, que habíamos mostrado hacia el final de la tertulia anterior, en donde se muestra como la evolución del universo desde el inicio de la expansión hasta hoy, en realidad la radiación de fondo está como por aquí. Es decir, nosotros no podemos ver nada de lo que hay aquí. Nada. No nos llega luz. En cambio, las galaxias remotas, todos los cuasares, todo, están en estas etapas del universo. Y esto produce una condición que es la primera cosa que hay que entender desde el principio, cuando se está hablando del origen y de la historia, de lo que pasó antes del Big Bang, y es que con los ojos o con los instrumentos solo podemos entender el universo a través de la observación hasta 380.000 años después de la expansión. Lo que hay antes de esos 380.000 años solo es inferencia. Y no es porque no había radiación cuando eso no nos llega nada, no había la luz. No, recuerden que la analogía perfecta es el Sol. ¿Qué es lo que pasaba antes de esos 380.000 años? Que el universo era completamente opaco. Muy caliente, pero muy opaco. Lo mismo que en el caso del Sol. Dentro del Sol, el interior del Sol es completamente opaco. Completamente opaco. La luz avanza 1 milímetro y ya es absorbida por otra cosa. Entonces, cuando uno mira el Sol desde afuera, solo ve desde el punto en el cual el Sol es transparente. Todo lo que pasa dentro del Sol solo se puede obtener por inferencia, utilizando la física, ¿cierto? Y así es el universo temprano. Todo lo que pasa aquí solo se puede inferir. No tenemos observaciones directas. Entonces, cuando uno le muestra en un libro de astronomía el interior del Sol y le dicen las reacciones nucleares que están pasando en el centro y la zona de le están diciendo es lo que hemos inferido. Es lo que hemos inferido utilizando únicamente las leyes de la física. Entonces, toda la historia del Big Bang, que es la historia de estos primeros 10 minutos, es una historia obtenida a punta de inferencias hechas con física. Ahora bien, la pregunta es, listo, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen los físicos y los astrónomos para saber qué pasa dentro del Sol? La verdad es que usted puede inventarse teorías sobre lo que sucede dentro del Sol y la mayoría de nosotros pues aceptarlas porque lo inventaron los expertos. Pero la ciencia funciona así. Usted se inventa una teoría, pero espero que haya un laboratorio donde usted pueda poner a prueba esa teoría. Entonces, por ejemplo, en el centro del Sol hay reacciones nucleares de fusión. Y uno dice, sí, muy bonito, pero a ver, muéstrame en un laboratorio. Ya hemos construido laboratorios, incluso uno muy famoso que se llama, un diseño muy famoso que se llama el Tokamak, que es un reactor de fusión nuclear, donde hemos hecho lo mismo que pasa en el centro del Sol. En esos laboratorios usted va y pone a prueba la física que usted utiliza para inferir lo que pasa en el interior del Sol. Una vez usted ha puesto a prueba esa física, usted ya puede estar seguro que lo que dice sobre el interior del Sol pues es lo que es, porque lo mismo sucede con el Big Bang. Si queremos saber lo que pasó en este periodo, tenemos que estar seguros que toda la física de lo que pasó aquí es una física verificable experimentalmente. Esa fue una de las razones para construir el LHC. El LHC básicamente es un laboratorio de Big Bang. Es un laboratorio en el que usted crea condiciones de temperatura y densidad comparables a las del Big Bang para tratar de ver si sus inferencias son las correctas. Yo ya les había adelantado, sin embargo, que hay un periodo de tiempo entre el inicio de la expansión y más o menos cuando la temperatura era de unos 10 billones de grados, en las que ni en el LHC hemos podido poner a prueba las teorías. Entonces, la pregunta de qué pasó antes del Big Bang es una pregunta que tenemos que saber que se enfrenta al hecho de que vamos a responderla con una física desconocida. ¿Cierto? La historia es física teórica, verificable en algunas cosas puede ser. Podría llegar a ser verificable en algún momento del futuro. Algunos dicen que para poder construir un laboratorio donde las condiciones sean similares a este periodo de tiempo, que es muy cortico, el laboratorio tendría que ser del tamaño de la galaxia. Hay que construir un acelerador de partículas del tamaño de una galaxia. Algunos dicen, no lo vamos a lograr. Otros piensan que tal vez, entendiendo los agujeros negros, que es uno de los temas que yo les quiero proponer para la próxima serie de tertulias, la física de los agujeros negros tiene que ver con la física de estos momentos. Entonces, el día que podamos construir, por ejemplo, naves espaciales que viajen cerca de un agujero negro, como en la película Interstellar,
Vamos a poder poner a prueba teorías sobre el universo en estas etapas. Por ahora, entonces muchachos, básicamente estamos un poco especulando, pero una especulación ilustrada. Sí, no es decir que en el centro del sol, por ejemplo, es el infierno y que ahora están todas las almas del... Exacto. Muéstrame, puede ser. Exacto. No, bueno, en realidad les tengo una buena noticia a los cerdos positivistas, lo llamo yo. Están los cerdos capitalistas, los cerdos idealistas y los cerdos positivistas, que son todos los que necesitamos una verificación experimental, una prueba, digamos, racional. Y es esta, miren, quiero poner la analogía con el sol. Este es el sol. El sol, esta es un cierto tipo de imagen del sol que se llama un dopplergrama, y muestra cambios en la longitud de onda emitida por el sol que ponen en evidencia que el sol vibra como una campana. El sol está vibrando todo el tiempo como una campana. Las almas que están. Las almas. Los científicos han estudiado esas vibraciones. Miren este diagrama. En este diagrama, esto que hay aquí es hasta donde llegan nuestras observaciones con la luz del sol. Pero esto que hay aquí son el camino que siguen los sonidos dentro del sol. Los físicos han podido seguir la pista de esos sonidos, que sería el equivalente en la Tierra como a temblores. Ondas sísmicas. Es como ondas sísmicas en el sol, esto se llama heliosismología, para poder penetrar dentro del sol. Es decir, sin necesidad de que nos llegue un solo fotón del interior del sol, hemos podido comprobar todo lo que las teorías físicas infieren sobre el interior gracias a esta técnica. Entonces esto da mucha esperanza al cerdo positivista que dice, pero si usted nunca va a ver el centro del sol, yo le voy a tener que creer al experimento del tokamak de que lo que ocurre ya es tal cosa. No, señor, resulta que basta con que usted observe, incluso en la superficie, las huellas de lo que pasa en el interior. Esa es la esperanza que hoy tienen los cosmólogos con la radiación de fondo. La radiación de fondo es lo que vemos cuando el universo ya tenía 380.000 años, pero vemos que no es completamente lisa, es casi lisa. Tiene sus irregularidades. ¿No será que en esas irregularidades están escondidos secretos sobre lo que pasó antes del Big Bang? Y esa es la idea. La idea es que, aunque nosotros no tenemos ni luz para ver antes de esta época, y a veces ni teoría para ver antes de los 10 billones de grados, tenemos la radiación de fondo donde debe haber quedado impreso lo que pasa en ese tiempo. Hay dos propiedades significativas de la radiación de fondo que hoy le dicen a los cosmólogos qué pudo haber pasado antes del Big Bang. La primera, la luz de fondo, aunque aquí se acuerdan que este es un diagrama de la luz de fondo que es lisa, pero aumentado el contraste 100.000 veces. Aunque la luz de fondo en esta cosa parece con grumos, en realidad la radiación es increíblemente isotrópica, ¿cierto? Es increíblemente la misma en todas direcciones. Esa es una primera propiedad. ¿Cómo puede ser la misma en todas direcciones? Es lo que se preguntan. Y hay otra, y es, si usted aumenta el contraste, y lo aumenta mucho, el resultado es que usted ve unos grumos. Pero hay otra cosa, han hecho estudios sobre esos grumos, y han descubierto que los grumos son aparentemente todos muy parecidos. Hay grumos de todos los tamaños, y eso es raro. Ambas cosas son raras. Primero, que sean casi todo igual, y segundo, que los grumos sean casi todos del mismo tamaño. Eso no tiene, digamos, mucha presentación. Para entender un poco por qué estas dos cosas son misteriosas, y ya de entrada nos hablan de la clave de lo que pasó al principio, recordemos que la radiación de fondo, ¿cierto?, es básicamente una analogía sonora. Un montón de gente, en el momento del Big Bang todos gritan, usted está aquí en el centro, entonces cuando usted ve la radiación de fondo, usted está escuchando el sonido que le está llegando desde esta distancia. Ahora bien, ¿qué sucede? En la radiación de fondo, cuando usted escucha el sonido que le llega a este punto, está viendo o está escuchando lo que pasaba en este punto cuando el universo tenía 380.000 años. ¿Eso qué implica? Para la persona que vive en este punto, el universo observable para esa persona solamente tenía este tamaño. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esta persona estaba gritando, vista desde aquí, habían pasado apenas 380.000 años desde el inicio de la expansión. Entonces, esta persona en este momento solo había escuchado a estas personas que hay aquí. Es decir, cuando miramos hacia el cielo y vemos la radiación de fondo y nos paramos en un puntico de estos, que acuérdense que en el futuro va a ser una galaxia, el universo observable para este puntico estaba todo contenido en este sitio. Quiere decir esto, que este puntico de aquí, en el tiempo en el que pasó esto,
no había visto este puntico de acá, mucho menos a este de acá. Y entonces aquí aparece el problema es el siguiente: ¿cómo pueden estos dos lugares del universo, ¿cierto?, tener exactamente la misma luz si no se habían visto jamás, si entre ellos no se habían comunicado jamás? Ese es el misterio, ese es un primer misterio que busca, que nos da una clave sobre el origen. Entonces hay dos posibilidades. La primera es que haya habido un diseñador, una entidad que dijo: hágase el universo, y eso sí, Con estas propiedades. y se haga igual por todas partes. Imaginen que, vamos a la historia, digamos, alegórica de la Biblia. Dios hubiera dicho: hágase la tierra, pero eso sí, en todas partes igual, ¿cierto? Con la misma altura, no pensaría, pues si la va a hacer, pues la va a hacer, es un desorden y el hijo de puta, o sea, hay montañas, árboles, etc. No, este sería un Dios que habría hecho el universo igual en todas partes desde el principio. Muy raro. Listo, eliminemos la hipótesis del diseñador. Supongamos que el universo salió de un proceso físico. ¿Qué puto proceso físico es capaz de producir una cosa casi infinita igual en todas partes? Igual. Es que la igualdad de temperatura, por ejemplo, en esta habitación, casi todos los puntos del aire están más o menos a la misma temperatura. Si yo mido la temperatura en este punto, es más o menos la misma temperatura en aquella esquina. ¿Pero por qué? Porque cuando, por ejemplo, prendí el televisor, esta parte del aire se empezó a calentar y lentamente le fue comunicando el calentamiento al resto de la habitación, y después de 20 minutos ya se había comunicado el calentamiento allá. Entonces, cuando usted encuentra un lugar que es igual, usted sabe que ese lugar tuvo que volverse igual en un proceso y con el tiempo. Pero este es el universo. Esta imagen muestra que estos dos puntos nunca se habían comunicado, nunca se habían dicho el uno al otro qué temperatura están, y están a la misma temperatura. Eso tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Podría ser, tal vez el calor en esta región se comunicó instantáneamente, no a la velocidad de la luz, porque este círculo que hay aquí denota el límite de la velocidad de la luz. Es que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Tal vez en ese tiempo la información iba más rápido. Y entonces nosotros creíamos que estos dos puntos no se habían comunicado, y sí, esa es una posibilidad. Porque sí tuvieron el mismo origen, pues, de todas maneras. Tuvieron el mismo origen, pero ojo, aunque tengan el mismo origen, estos dos puntos no habían tenido tiempo de comunicarse. Habrían estado separados desde el principio. Es más, imagínense que usted nace, usted forma una cosa a partir de esta cajita. Listo. Y entonces usted va a formar un universo a partir de los puntos de esta cajita. Y en el momento en el que el universo empieza, pues los puntos pues no se han visto, porque antes de eso no existía nada. Entonces, ¿qué pasó? Los puntos no se han visto. Y empieza la caja a crecer. Aunque todos los puntos pertenezcan al mismo objeto, tiene que pasar un tiempo para que esta esquina se comunique con esta. Tiene que haber... ¿Y qué pasa? Ese es el punto. En el momento en el que se ve la radiación de fondo, no había pasado suficiente tiempo para que este punto se comunicara con este. Esa situación se conoce en la cosmología como el problema del horizonte. ¿Por qué el universo es el mismo en todas partes? Bueno, la segunda situación extraña es esta. El universo podría ser así. Esto es una analogía. El universo podría ser así. ¿A qué me refiero? A que esta imagen de la radiación de fondo podría tener gigantescos parches calientes, otros gigantescos parches fríos, y unos parches enormes fríos y unos chiquitos calientes. Pero lo que nosotros vemos es un universo prácticamente de todos más o menos parches del mismo tamaño. El equivalente en la imagen sería esto. En vez de ver nosotros un paisaje, lo que nosotros vemos es un universo pixelado. Sí, pixelado. ¿Qué pasó? ¿Por qué el proceso o el diseñador que hizo el universo no hizo un universo más bonito? ¿Por qué se hizo un universo pixelado? Correcto. El proceso o el Era más fácil diseñador. que fuera todo igual. Tal vez era más fácil, porque digo, no va a hacer una cosa, pero va a ser bien fea. Más Más práctico. práctico, lo copió. Bueno, resulta que esas dos cosas, créanlas o no, son la clave de lo que pasó antes del Big Bang. Esas dos cosas. Y es más o menos lo que voy a tratar de explicarles en este resto de rato. Estos dos señores, en el año 1979 y 81, gringos, fueron los primeros en la historia de la humanidad en tomar esos dos resultados y pensar, algo tuvo que haber producido esto. O sea, esto no pudo haber sido casualidad. Que el universo tuviera la misma temperatura en todas partes
y que fuera como pixelada. Esto tuvo que ser. Es un americano, Alan Guth, y este es un inmigrante, como son la mayoría de los inmigrantes, la mayoría de los buenos científicos gringos son inmigrantes. Este es un inmigrante ruso. Alan Guth y André Linde son súper famosos. Estos señores crearon la teoría que hoy se acepta, digamos, o más aceptamos, sobre lo que pasó antes del Big Bang, repito, basados en la idea que acabo de decir. No les han dado premio Nobel. No les han dado el premio Nobel porque nos falta todavía una confirmación, digamos, observacional nueva sobre la teoría de estos señores. La teoría que desarrollaron estos señores se llama la teoría de la inflación. La teoría de la inflación explica por qué el universo tiene la misma temperatura en todas partes y por qué parece pixelado. La explica perfectamente. Pero la ciencia es más exigente. Usted puede inventarse una teoría para explicar, por ejemplo, por qué se hicieron las pirámides. Voy a poner un ejemplo. Y usted explica perfectamente cómo construyeron las pirámides. Pero dice la ciencia que toda teoría no solamente debe explicar los hechos conocidos. Es muy fácil. Explicar unos hechos conocidos. Tiene que explicar un hecho que no hayamos visto. Algo que no hayamos visto. Entonces la teoría de la relatividad, por ejemplo, de Einstein, se inventó para explicar por qué ciertos movimientos del planeta Mercurio no eran los que veíamos. Una vez terminó de explicarlo y quedó bien, todo el mundo miró la teoría como, sí, pero esa es otra teoría para explicar las cosas. Prediga algo que no hayamos visto. Y entonces Einstein predijo que si usted toma una fotografía del Sol eclipsado, las estrellas que hay cerca del Sol no deberían estar en su posición, sino que deberían quedar corridas. En 1919, exactamente el 29 de mayo, fueron a ver un eclipse, unos astrónomos liderados por Arthur Eddington, y vieron las estrellas corridas. En ese momento todo el mundo dijo, Einstein tenía razón, marica. O sea, porque ahí se vuelve esa teoría una teoría científica. Si la teoría, por ejemplo, de que los egipcios recibieron ayuda de extraterrestres para construir las pirámides, se quisiera convertir en una teoría científica, debería, por ejemplo, ser una predicción nueva. Si vinieron extraterrestres a ayudar a los egipcios a construir pirámides, los extraterrestres sabían construir pirámides y podrían haber construido, voy a poner un ejemplo, una pirámide en la Luna. Si vamos y buscamos, encontramos una pirámide en la Luna, esa teoría pasa inmediatamente de estatus, de ser una teoría pseudocientífica, a ser una teoría con un poco de aceptabilidad. El problema de la teoría de estos señores es que está en la fase de que explica lo que ya sabemos. Estamos esperando a que explique un hecho nuevo. En el año 2003, creo que en el 2014 se hizo una observación en la Antártida. Era una observación que llamaron la observación de las ondas gravitacionales del principio del universo. Esa observación era la observación, y hay unos videos en YouTube donde muestran a este señor en la casa, los estudiantes llegando a la casa de este señor a anunciarle que habían hecho esta observación en la Antártida, y este señor y la señora le pusieron felices. ¿Por qué? Porque ya había esos premios Nobel asegurados. Lamentablemente, a la fecha de hoy, esa observación, primero, quedó en entredicho, parece que no es, y segundo, estos señores entonces siguen esperando el premio Nobel. Ojalá no se mueran antes de que les den el premio Nobel. ¿Cómo suele pasar? Como suele pasar en algunos casos. Por ejemplo, Hubble se murió esperando el premio Nobel, Lemaitre se murió esperando el premio Nobel. Lamentablemente, la teoría de este señor, de estos dos señores, es increíblemente compleja. Entonces, el reto para todos los que hablamos de estas cosas siempre es cómo explicar estas cosas de manera que todo el mundo las entienda. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando del origen del universo, marica. O sea, tenemos que encontrar la manera de que los niños entiendan la teoría de estos dos señores. No puede ser que la teoría de estos dos señores no la puedan entender doctores en física y en cosmología. De la misma manera que hoy en día le explicamos a los niños cómo nacen los planetas, tenemos que explicarles. Entonces yo llevo varios años tratando de hacer un esfuerzo. Si la ecuación es la que está atrás. Yo llevo años tratando de encontrar las mejores maneras de explicar esta teoría a personas que nunca se han expuesto a la teoría, para ver si de pronto entre todos vamos encontrando como las cositas para meter ahí ¿se acuerdan? En la notica aparte en la cabeza que dice cosas nuevas. Las vamos acomodando ahí y en las fiestas de Navidad vamos empezando a hablar de ellas. Ahora, hay un riesgo, y el riesgo es, uno se hace un esfuerzo de décadas para tratar de explicar la teoría, y resulta que la teoría nunca pasa. Entonces, podría existir el riesgo de que lo que le voy a explicar a continuación, después no sé. Entonces, bueno, digamos que hay otras mentirillas, nos hemos comido. Muy bien. Esa es la ciencia. Parece que la mejor manera, exacto, lanzar teorías y después abandonarlas. Lo que pasa es que los científicos somos muy buenos para hacerlo, en realidad, para abandonar las teorías de otros.
tampoco muy bueno para abandonar nuestras propias teorías. Me creyeron a Santrich, porque no. Sí, correcto. Saben que hay gente que se porta. La gente que es neutral es más flexible, pero el público es el menos flexible de todos, porque el público le exige a la ciencia verdad absoluta. El público siempre está diciendo, sus científicos siguen cambiando de opinión sobre si el huevo hace daño o si no hace daño. Esa es la ciencia. Hoy día se publica un artículo que dice que no hace daño y mañana otro que hace daño, y los científicos dicen, que esperaba que la ciencia cambie. Bueno, la mejor analogía increíblemente que yo he encontrado para explicar esta teoría de estos señores tiene que ver con un fenómeno que todos conocemos y del que somos testigos, y es un fenómeno que se llama los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado son fenómenos increíblemente maravillosos, han tenido, ¿cómo se dice? Han sido tratados con menos atención en la educación. O sea, cuando usted le enseñan que existe el estado gaseoso, líquido y sólido, en el colegio se le enseñan así como, le voy a hacer un examen mañana. ¿Cuántos estados? Han sido tratados con menos cuidado de lo que se debería, porque los cambios de estado son fenómenos fascinantes. Y miren por qué. Este es un cielo completamente despejado, lleno de agua. Eso es lo más increíble. Cuando usted mira el cielo, y el cielo está completamente azul, está lleno de agua. La pregunta es, pero si hay agua, ¿por qué no hay nubes? Y la idea es que convertir el agua gaseosa en nubes es increíblemente complicado. La mayor parte del agua de todo el universo está en estado gaseoso. La mayor parte. O sea, cuando dicen, acaban de descubrir una nebulosa con agua. Qué chiste. Acaban de descubrir agua en la atmósfera de Marte. Qué chiste. Es que no es chiste. El agua está prácticamente en casi todo el universo en estado gaseoso. Ahora, ¿qué pasa? El estado gaseoso, ¿por qué es el estado en el que está la mayor parte del agua? Porque es el estado más desordenado, digamos, más probable en el que pueda estar el agua. Ahora bien, todos sabemos que si el agua se enfría, algo pasa. ¿Qué pasa? Si yo cojo agua gaseosa y la enfrío, absolutamente nada. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Claro, lo han enseñado, si usted enfría el agua, se forma el hielo, pero eso no es cierto. En realidad, si usted enfría el agua, ¿cómo pueden las moléculas de agua en un gas darse cuenta que se enfriaron? Es que el enfriamiento en un gas es básicamente quitarle energía a las moléculas. Entonces las moléculas empiezan muy rápidas y cuando usted las empieza a enfriar, empiezan a disminuir su velocidad. Pero ¿en qué momento disminuir su velocidad implica convertirse en hielo o convertirse en agua? Eso no es tan fácil. Todos sabemos, sin embargo, en la vida real, que si usted enfría el agua, lo que ustedes dicen, en ciertos lugares, ojo, pero no en todos, si usted coge vapor de agua y lo enfría, eso no se convierte de una en un témpano de hielo y se convierte en en agua. No, en algunos lugares empieza el agua a pasar espontáneamente y sin que le digan nada de gas a líquido o de gas a sólido. Ese fenómeno es el fenómeno que nosotros llamamos un cambio de estado, y quiero ser muy enfático al decir que es un fenómeno maravilloso e increíblemente, digamos, poco entendido. Es mágico, es prácticamente mágico. ¿Por qué mágico? Repito, ¿quién le dice a las moléculas que se organicen? No hay nadie que le diga a las moléculas que se organicen. Es un fenómeno completamente espontáneo. Ya les había hablado de la emergencia. Esto es emergencia. Los gases, las moléculas de agua, en la mayor parte del universo no hacen nada. Pero si en un lugar, usted se encuentra en un lugar frío, puede que algunas moléculas hagan fila, así como en el colegio, y formen un sólido. Eso es una cosa completamente increíble. Otra manera de explicar el fenómeno es utilizar esos, digamos, diagramas que a ustedes les encantan, a todos les encantan, los diagramas en Excel cartesianos, ¿cierto? Un diagrama en Excel cartesiano, para mostrar otro hecho muy interesante sobre cómo, digamos, el agua pasa de gas a sólido o a líquido. Entonces, miren, en este diagrama estoy mostrando en agua, vamos a poner una cierta cantidad de agua, cuántos cristales hay dentro de esa cantidad de agua y cuánta entropía hay en esa cantidad de agua. Entonces, cuando el agua está completamente gaseosa, no hay ningún cristal. Ese es el estado de mayor entropía. Recuerden que es la entropía. La entropía es, algunos lo dicen por ahí, desorden completo. En realidad, la entropía es un estado que puede ser como es, de muchísimas maneras posibles. Claro, usted tiene agua gaseosa y usted puede mover los átomos en cualquier posición y seguir teniendo agua gaseosa.
Entonces, el agua gaseosa no tiene cristales y tiene una entropía increíblemente alta. ¿Qué pasa en el agua de la nevera? En el agua de la nevera hay muchas moléculas que están formando ya cristales. Y como están formando cristales, la probabilidad, la manera de configurar esas moléculas de agua disminuye, porque ya las moléculas están organizadas. Entonces se dice que el agua con cristales tiene menos entropía, ¿cierto?, que el agua gaseosa. Este es, digamos, un diagrama muy sencillo donde podemos representar el agua con gas y el agua congelada dentro de las neveras. ¿Qué pasa? Entonces, lo que sucede básicamente es que la mayor parte del universo está en una forma de agua que es de alta entropía. Y es muy raro. ¿Por qué el agua del universo está en un estado de alta entropía sabiendo que hay un estado más organizado? Y en los lugares donde se enfría una nevera, por ejemplo, ocurre un evento en el que la entropía del agua disminuye, y al disminuir, entonces, digamos, se organiza el agua, y ese evento es completamente espontáneo. Recuerden cuando estábamos hablando de la vida, que decíamos que la vida tiene esa capacidad de organización mágica. O sea, en la naturaleza las cosas tienden a desorganizarse espontáneamente, pero la vida antes se organiza. Uno coge una sopa, que es un desorden de moléculas, y las convierte en un cerebro. Pero en la naturaleza no ocurren estas cosas, excepto cuando hay cambios de estado. Cada vez que ustedes vean hacia el cielo y vean una nube, echan la bendición. Puta marica. Lo que está pasando ahí, se echan la bendición, o hacen así con las manitas, los egipcios hacían así con las manitos, hacen como quieran, pero eso es un milagro, man. O usted abre la nevera, ¡wow! ¿Qué pasó, mijo? No, está igual de vacía, pero aquí está pasando un milagro. Está pasando un milagro. Bueno, sí. Sí, me tengo como muy clara la pregunta que le quiero hacer, pero en los lugares donde se presenta ese hielo, Sí. que no es lo natural, No es natural. hay pérdida, hay gasto energético para poderlo hacer en la naturaleza. Esa es una muy buena pregunta que apunta hacia lo que quiero decir a continuación. Y es la siguiente, son dos fenómenos, repito, porque estoy hablando de agua, hielo, etc. Esto fue lo que le pasó al universo, ya voy a explicar, porque no fue agua, sino que fue otra cosa. Miren qué pasa. Hay dos características que tiene el fenómeno de la congelación o del cambio de estado que son muy interesantes. La primera, cuando usted tiene una nube, cuando usted tiene agua en el aire, no todas las porciones del agua en el aire se convierten en cristal, sino que una de ellas súbitamente empieza a organizarse. Y lo que va pasando con el tiempo es que una vez comienza a organizarse, esa porción de aire se convierte finalmente en un cristal macroscópico. O sea, para formar un copo de nieve, tuvo que haber primero una pequeña porción de agua en donde habían 5 moléculas que dijeron, entonces, ¿qué pasa? Hacemos una cooperativa y empiezan a organizarse, y eso sí, una vez empieza, ya el fenómeno es irreversible. Eso no le pasa a toda el agua, sino que le pasa a ciertos lugares. Por eso las nubes vienen por parches. Si el proceso de congelación ocurriera súbitamente, entonces el aire caliente del piso subiría y caería como un gigantesco témpano y aplastaría la ciudad. Pero ¿qué pasa? No, el aire sube y solo en ciertos parches se forma hielo y eventualmente gotas y granizo, etc. Este es lo primero. El fenómeno es un fenómeno irreversible que ocurre. Incluso se puede ver ese fenómeno muy bacano en lo que llaman agua super enfriada. Si usted coge agua líquida, la mete en un vaso de cristal, ojo, no puede ser un vaso de vidrio de peldar, tiene que ser un vaso de cristal. Los vasos de cristal es de esos de la mamá o del papá de uno, pues, que los guardaba de los antepasados, eran hechos de cuarzo, no son hechos de vidrio, no de cuarzo. Usted llena el vaso con agua y lo mete en la nevera, y lo mete 3 horas, y le dice a todos en la casa, prohibido tocar la nevera, no lo puede tocar. Cuando usted después de un rato va y abre con muchísimo cuidado el congelador, con muchísimo cuidado, el agua en el vaso está líquida, a pesar de que esté a 4 grados bajo cero. La razón es, no ha empezado el proceso de congelación. Pero si usted le espabila encima al vaso, ¿cierto? O respira muy duro, súbitamente, toda el agua se congela. Se echa la bendición, marica, estoy viendo un milagro. ¿Qué pasa ahí? Lo que está viendo ahí es el hecho de que la congelación es un proceso sin remedio, es un proceso que una vez comienza, se apodera de todo. Cuando usted come la próxima paleta que usted coma, va a pensar, esto
El efecto de congelación sin remedio. Congelación en bola de nieve. ¿Cierto? Y todos nos van a mirar qué le pasó. ¿Qué amigos consiguió esta gente? No. Bueno, ¿En qué anda? ¿en qué anda? Primer fenómeno entonces, el fenómeno ocurre espontáneamente, pero una vez que ocurre no hay reversa. La segunda cosa es la pregunta de Olga. ¿Qué pasa cuando usted pasa de mucha entropía a poca entropía? Resulta que este cambio de mucha entropía a poca entropía implica una liberación de energía. Porque es que el agua gaseosa tiene más energía que el agua sólida. Y entonces hay una cosa que a nosotros nunca nos han explicado, y es que este proceso, aunque no lo creamos, libera energía. Mírenlo bien. ¿Quién podría creer que cuando un vaso se congela, en realidad está liberando una cantidad de energía impresionante? Todos los que han usado neveras, ¿cierto? Para secar los calzoncillos y las medias, son los que pero las neveras viejitas. Porque en la nueva ya no acaban con la guachajita, lamentablemente. Este calor que sale de la nevera por detrás, ese calor viene de la congelación. Cada vez que usted convierte agua en hielo, se libera una cantidad de calor impresionante. El número es este. Por cada 10 kilos de hielo que usted produce tanto calor como para hervir 1 litro de agua. Si usted congela 10 kilos de hielo, el calor que sale del hielo, ¿cierto? Serviría para hervir 1 litro de agua. Usted no es lo que hervir un puto litro de agua. Sí. Hervir 1 litro de agua es poder calentar pues, una sopa o un sancocho hasta que hierva, pucha. Es durísimo. Entonces, la congelación, o sea, los cambios de estado producen energía. Y hay que poner mucha atención a esto porque esta energía que se produce en el cambio de estado, entonces puede servir para muchas cosas. En la nevera simplemente calienta el muro y va deteriorando el muro detrás de la nevera. En la atmósfera, cada vez que pasamos de acá a acá, hay una liberación de energía impresionante. Nadie la nota, pero cuando el aire se condensa en nubes, se libera energía. ¿Sabe de dónde se nota? En los huracanes. Sí. En los huracanes, la condensación de agua es parte de la fuente del poder gigantesco de los huracanes. Entre más agua se esté condensando, más energía y más poderoso el huracán. O sea, ¿cómo empieza el huracán? El huracán comienza con agua caliente. El agua caliente evapora, pues, se evapora, el agua sube, se enfría, y cuando empieza a condensarse el agua, empieza a liberarse energía, y esa energía calienta más agua, y ese calor, y ese produce el huracán. La fuerza del huracán está en la energía liberada durante el proceso de condensación. Fin de la clase sobre cambios de estado. Clase que nos debieron haber dado en tercero de primaria. Sofi ya la vio en octavo. Ella está aprendiendo ahí con Wikipedia. No está poniendo atención, pero está poniendo atención. Ahora sí, ¿qué demonios tiene esto que ver con el universo? Entonces, los fenómenos de cambio de estado son fenómenos que han sido estudiados por los físicos desde hace siglos prácticamente. Muchos físicos entienden la importancia, lo que yo no sé en qué momento le van a contar a los profesores que enseñan física, que les digan a los niños que son importantes, pero bueno. ¿Qué tiene que ver con esto con el universo? Bueno, resulta que en el universo pues hay agua, correcto, y hay cosas que cambian de estado, pero hay una cosa en el universo que es imperceptible para nosotros, que sufre fenómenos de cambio de estado que tampoco percibimos. Cuando usted mira el mundo, digamos, a nuestro alrededor, le parece que está completamente lleno de cosas, lleno de materia, lleno de objetos, ¿correcto? Pero dentro de esas cosas, muchas gracias y apreciada de él. Dentro de esas cosas que hay en el mundo, existe una que es imperceptible, pero está ahí. Y se obtiene cuando usted hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si yo cogiera todo lo que hay dentro de esta habitación y lo sacara? Es decir, ¿qué pasa si yo saco los muebles, las personas obviamente, los libros, etc. y queda esto? Entonces la respuesta sería no, la habitación quedaría vacía. Son mentiras. Al sacar usted todas las cosas, ¿qué queda en la habitación? Aire. Listo, entonces conecto una bomba y saco todo el aire. Ya, no queda nada. Si yo saco todo el aire, las personas y los objetos, ya no queda nada aquí adentro. O si queda algo. Saco todo el aire. ¿Queda algo adentro de esta habitación? Vacío. Queda vacío, ¿cierto? No. Resulta que dentro de esta habitación todavía habrían neutrinos, por ejemplo. No, habría, por ejemplo, materia oscura.
La radiación las ondas de radio que vienen de las emisoras todavía estarían aquí. Bueno, pero imagínese que usted es capaz de sacar también esa huevonada fácil. Como por ejemplo usted cubre toda la habitación de plomo, entonces impide que las cosas entren. Saca las ondas electromagnéticas poniendo una celda de Faraday. La pregunta es, después de hacer ese experimento, es un experimento que en física llamamos un experimento mental. Nadie es capaz de hacerlo. Bueno, los físicos ya hicieron el experimento mentalmente. La respuesta es la siguiente. Incluso después de que usted saca todo, incluyendo las ondas electromagnéticas, dentro de esta habitación queda algo. Partículas virtuales. Dentro de esta habitación queda una cosa que llamamos el vacío cuántico. Es una cosa muy rara. Nadie le ha dicho, mijo, vaya por ahí, por la calle, pero no vaya a meter por esos callejones que hay vacío cuántico. Usted cree que no hay nada, pero hay vacío cuántico. El universo no está vacío. El vacío que usted llama vacío en realidad no lo es. Y miren estas dos diapositivas, se ve claramente la concepción de lo que entendíamos por vacío en el mundo clásico y el vacío ahora. Es como una tonalidad de negro. Antes pensamos que el vacío era completamente la ausencia de todo. Hoy sabemos que el vacío no está. En realidad, en un lugar donde no hay absolutamente nada, hay energía. Pero es una energía que recibe en la física el nombre de energía de punto cero. ¿A qué se refiere con eso? La teoría cuántica dice que es imposible que cualquier cosa en el universo tenga energía cero absolutamente. Cualquier cosa en el universo puede tener un mínimo de energía, pero no cero. Cuando tiene cero ya no existe. Entonces, el vacío está ahí y tiene una energía de punto cero. Incluso hay unos loquitos en el mundo. A menos 270 grados todavía. A menos 273 grados todavía hay vacío, todavía hay energía. Ahora, ¿qué sucede? Algunas personas han dicho, ¿cómo? O sea que en esta habitación, si yo saco todo, saco hidroituango, esta habitación, todo, ahí habría energía. Sí, señor. Se calcula que en lo que hay en esa caja existe una energía de punto cero equivalente a la que hay más o menos en el interior del Sol. ¿Cómo se puede entender eso? Dentro de esta caja hay tanta energía como la que hay en el interior del Sol en la forma de energía de vacío. Entonces mucha gente ha pensado, no vas a sacar ese hijo de puta, páseme la caja marica que yo con eso voy a hacer un hidroituango de energía. Hay un pequeño problema. Para poder usted extraer energía de algo, necesita un factor muy importante. Imaginen que usted quiere calentar una arepa. Para calentar una arepa, entonces usted llega y hace pasar electricidad por una resistencia, y la única manera para sacar el calor de la resistencia es que el ambiente esté más frío. Solo si el ambiente está más frío usted puede sacar. Si usted calentara la resistencia a 400 grados y el resto del aire estuviera a 400 grados también, no saldría energía de acá. Eso pasa con la caja. Ahí puede estar toda la energía del Sol contenida, pero es que en la caja que hay al lado también está la misma cantidad de energía. Entonces dicen que usted no puede extraer esa energía. Van a abrirse un archivito en la cabeza y van a poner ese nuevo ítem. En el mundo hay materia, espacio-tiempo, campos, radiación y energía de punto cero. Energía de punto cero. Está aquí. Ahora usted dice, no, pero eso es una bobada de los físicos. Siempre con sus lógicas. No. Termino con esto para que hagamos una primera sesión. Termino con esto. Esas son las partículas virtuales, pues. Exacto. ¿Dónde está esa energía? Vamos a hacer este experimento. ¿Dónde está esa energía? Entonces hay un famoso experimento que los físicos siempre presentan para mostrarle a la gente que la energía del punto cero no es un pajazo mental. Y le ponen a uno en consideración este objeto. Esto que hay aquí es una lámpara de mercurio. Y en esa lámpara de mercurio hay átomos de mercurio gaseosos. Por aquí les meten electrones. Los electrones excitan los átomos se energizan, y después los átomos se desenergizan y emiten. Pero hay una pregunta en la física, y es la siguiente: ¿cómo putas sabe un átomo que está excitado? O sea, hay un átomo excitado, y dice, uy, qué excitado estoy, me desexcité. Claro, obviamente no hay ninguna posibilidad para que un átomo excitado tenga alguna necesidad de desexcitarse. Ninguna. Piénsenlo bien. ¿En qué parte? Por ejemplo, yo sé que Beatriz fue química. Estudió... No, eléctrica. Ah, eléctrica, ¿cierto? ¿Quién es el químico aquí? ¿Alguien estudió ingeniería química? No, pues medicina, ¿cierto? Piensen en toda su educación y díganme en qué momento a usted le explicaron, puede que a usted le hayan explicado lo de la excitación de los átomos, pero en qué momento le explicaron cómo se desexcitan. Es que no tienen
Einstein fue el primero en la historia que explicó cómo se desexcita un átomo. Lo más increíble es que explicó que la única manera para que un átomo que esté excitado se desexcite es que alguien le diga o alguien lo moleste. Ese fenómeno que encontró Einstein, que explica cómo se desexcitan los átomos, es el que explica los láseres, los rayos láser. ¿Cómo funciona un rayo láser? En un rayo láser, usted coge los átomos de un gas o de un sólido y los excita. Y ellos no se desexcitan solos. Para desexcitarlos, les mete un pequeñito rayo de luz y entonces todos los átomos dentro del gas o del sólido, apenas ven esa luz, se empiezan a desexcitar. El problema es que cuando un átomo se desexcita, crea luz. Entonces usted empieza con un rayo de luz y cuando el átomo se desexcita, termina con 2 rayos de luz. Esos 2 rayos de luz van y golpean cada uno y producen otros 2 rayos de luz. ¿Eso qué es? Es un efecto de reacción en cadena. Un láser es una máquina de reacción en cadena de luz que funciona con la desexcitación con luz. Bueno, les cuento. Resulta que en los átomos la desexcitación ocurre por el vacío cuántico. El átomo de mercurio que se excita aquí con los electrones se desexcita porque el vacío cuántico lo desexcita. Entonces no vaya usted a decirme que el vacío cuántico es una, digamos, una marihuana de los físicos, cuando la luz que ilumina nuestras habitaciones está siendo producida por vacío cuántico. Algunos han pedido pruebas más directas. Como San Pablo, yo meto los dedos en la puta herida. ¿Cierto? Y hay un experimento que ya se ha hecho en los laboratorios, y es este experimento que hay acá, en donde se pone en una cámara de vacío una bolita apoyada sobre una cosa y se observa una cosa muy extraña. La bolita súbitamente se hunde sola. No hay nada, eso está vacío. Ponen la bolita aquí y súbitamente la bolita se hunde. ¿Cómo explica usted que la bolita se hunde? Entonces explican los físicos. Lo que pasa es que la cavidad que hay aquí abajo es chiquitica. Y como es chiquitica, hay menos vacío que aquí que aquí. Entonces, la energía del vacío que hay aquí presiona la bola hacia abajo, porque hay como una diferencia de presión de vacío, y eso produce el bajón de la bolita. Esa fuerza microscópica producida por el vacío se llama efecto Casimir. Y hoy en día está siendo utilizada para construir maquinitas nanoscópicas. El día de mañana, un nieto, bisnieto, bisobrino, ¿cómo es un bisobrino? Un bisobrino suyo podría recibir una droga con un robot nanoscópico, con un nanobot que vaya hasta sus mitocondrias y repare algún problema metabólico utilizando el efecto Casimir. Entonces, hágame el favor y se me abre el archivito por allá dentro de la cabeza con un nuevo concepto: vacío cuántico, energía de puntos. ¿Cuántos negros ven ahí? Pero porque el racismo. A ver, pues, hagamos esta prueba. A ver, ¿cuántos negros distinguen ahí? Como 3. Bueno, vamos a mirar, aquí hay 2, 4, 5, 2, 4. Aquí hay 20 tonos de negro. Venga, parte Sofía, por favor, me dice. ¿Cuánto ve usted? Otra pregunta puede ser: ¿cuáles tonos de negro usted ve como iguales? Este es negro. Ese es el negro, el que llamamos black. Este, por ejemplo, y este son el mismo, son distintos. No, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cuántos tonos de ¿Usted negro hay? distingue este negro de este negro? Sí. ¿Y este de este? No. Sí. Sí. Ah, hay algunos que no. Ah, no, sí, sí. ¿Usted distingue este de este? Sí, sí. Y eso, miren que algunos no. No. Sí, está diferente. Algunos no distinguen este de este, algunos distinguen eso. Pink. Este de este. No. Sí, sí, Yo no le veo diferencia. pero es que Onyx. Y este lo distinguís. Este sí lo distinguís. Sí, este sí. Spider de... Ay, yo no. ¿Es qué? ¿Más qué? ¿Ustedes sí distinguen la diferencia entre este negro y este negro? Ah, bueno. con negro. El Spider del Jet Black. El Jet Black. Yo no percibo ahí ninguna diferencia. No. Gracias niña, por una niña aleatoria del público. Bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde voy con esto? No está arreglada, no está comprada. No, para nada. Yo no había visto. Pero preguntas muy buenas de hoy. No, sí, no es mía, sí, me lo preparo todos los días. Puede preguntar, mañana. A ver, vamos a ver si ustedes son capaces de decirme hacia dónde voy con esto de los negros. O sea, al poner esta diapositiva, ¿cuál es mi propósito? Que es otra técnica que les sugiero, me ha funcionado a mí toda la vida como científico. A la hora de conocer una cosa nueva,
tratar de predecir lo que sigue. O sea, me están explicando una cosa nueva y yo trato de predecir lo que me van a decir a continuación. ¿Qué pasa? El cerebro es muy bueno con el contraste, con los contrastes. Si hay contraste, su cerebro funciona, su cerebro, digamos, siente el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Si usted adivina lo que sigue y aprueba y atina, su cerebro le da una recompensa de dopamina maravillosa. ¡Wow! Estoy pensando. Y si no atina, aprende. Usted dice, me equivoqué. Y Se exprime. se deprime. Interesante. Ahí vienen los malos maestros que cuando preguntan, a ver, ¿qué sigue? Y él responde mal, llega y sanciona. Claro, el error es sancionado. Claro. Es increíble, pero la educación no nos puede equivocar. Es lo más increíble. El error es castigado. Yo alguna vez hice el experimento de hacer exámenes en donde calificaba a la gente que se equivocaba. Les decía, por cada equivocación le va a dar un punto. Entonces todos, claro, se equivocaron en todo el examen. ¿Para qué? No, había un límite. Si ustedes se equivocaban en todo, sacaba 1. Pero ojo, es que en la educación normal, si ustedes se equivocan en todo, saca 0. No, si ustedes se equivocan en todo, saqué 1. Hice el experimento, me funcionó un semestre. Los estudiantes son muy vivos. Van aprendiendo. Bueno, deja ver, ¿qué creerían que sigue después de esta diapositiva? Cuando yo digo, todos los negros son los mismos, ¿a dónde voy? El color del vacío. Estoy asociando el negro con el color del vacío. Entonces, ¿qué seguirá después de la afirmación? No todos los negros son los mismos. Se les oye más racista que un poco. No todos los negros son los mismos. No todos. No todos los negros son los ¿Vacío mismos. no es como Entonces, todos? no, el vacío no es como lo pintan, me gusta. A ver, más adivinanzas. Si no todos los negros son los mismos, son lo mismo, y el vacío es como el negro, No todo el vacío. no todos los vacíos son iguales. Esa sí es una afirmación absolutamente fuera de todo contexto. O sea, usted puede tener un lugar vacío y otro lugar vacío, y los dos vacíos son diferentes. Wow, ¿cómo así, marica? Eso sí es posible. Con las mismas condiciones físicas. Las el mismas mismo condiciones tamaño. físicas podría tener. Les voy a mostrar dos vacíos distintos. De los que nos hablan mucho por ahí en televisión, en YouTube, y casi nunca nos explican que el asunto es de vacío. Vean este vacío. Existe un vacío, ya no existe en el universo. Existió cuando el universo era muy joven. En el LHC lo han creado. Este es un vacío, como lo ven es distinto, en el que no hay campo de Higgs. Entonces uno dice, bueno, puta, what the fuck is that el campo de Higgs? Bueno, el campo de Higgs, esa famosa entidad de la que nos hablan, etc. ¿Qué pasa en un vacío sin campo de Higgs? Aquí en esta habitación, si usted saca todo el vacío que queda, tiene campo de Higgs. Es más, en este momento aquí adentro hay campo de Higgs. En un vacío donde no haya campo de Higgs, las partículas, todas las partículas, se moverían a la velocidad de la luz. Todas. Los electrones, los quarks, los gluones, los fotones. No hay masa. Si fuera un vacío sin campo de Higgs, las partículas se moverían a la velocidad de la luz. ¿Qué ibas a decir, Luz? Qué tan difícil. ¿Cómo saben que no hay campo de Higgs? No, obviamente, como te digo, en el universo no hemos creado todavía un lugar donde el vacío sea así. Pero sabemos que es así. En las partículas no se mueven a la velocidad. Se moverían a la velocidad. No, en el universo las únicas partículas que se mueven a la velocidad de la luz son los fotones y los gluones. Solamente 2 partículas de 19. Entonces, ¿por qué en el universo que nosotros tenemos las partículas no se mueven a la velocidad de la luz? Porque las frena el campo. Porque es un vacío distinto. El vacío en el que nosotros vivimos es un vacío con campo de Higgs. Y eso hace que las partículas no se muevan a la velocidad de la luz, sino que se muevan más lento. Y como se mueven más lento, pueden formar átomos. Entonces, atención, pues, ustedes son lo que son gracias a que viven en un vacío, ¿cierto? Donde existe campo de Higgs. Pero discúlpame que yo tengo esta duda. Porque te hablan de la partícula, pues que la mencionaban, la famosa partícula de Higgs. Y el campo de Higgs. Exacto, Pero son entonces, distintos. ¿es una partícula o es un campo? Son distintos. Resulta que es que el campo de Higgs, una cosa, aquí hay campo de Higgs, pero la partícula de Higgs se tiene que crear cogiendo el campo y dándole un papilotazo con una fuerza impresionante. Para poder crear una partícula de Higgs hay que tener mucha fuerza. Aquí hay un campo electromagnético. Para usted crear en el campo electromagnético un fotón, tiene que dar un papilotazo, pero es menos energético. Basta que yo prenda la luz para que el campo electromagnético se llene de fotones. Los fotones y los Higgs son excitaciones, golpecitos que uno le da a los campos. O sea, pero no hay campo. El campo de Higgs existe porque existe la partícula de Higgs.
No, las partículas de Higgs que crearon el LHC existen porque hay campo de Higgs. El campo de Higgs es la base. De verdad, usted sabe que el El LHC, El gran colisionador de hadrones. el gran colisionador de hadrones, lo crearon para poder crear una partícula de Higgs. Qué cosa tan difícil. Y la partícula es la que crea la masa. No, el campo. El campo. El campo. Cuando salió la partícula de Higgs, ¡ay, salí! ¡Pum! Desapareció inmediatamente porque esas partículas son súper inestables, son súper pesadas. Pero lo que hace que nosotros que tengamos masa es el campo de Higgs. Ahora, cuando usted compara el campo sin Higgs y el campo con Higgs, perdón, el vacío sin Higgs y el vacío con Higgs tienen energía de punto cero distinta. Si el universo no tuviera Higgs, la energía de punto cero que hay en esta caja sería menor que este universo, que es donde, digamos, vivimos, en donde el universo, perdón, si no hubiera campo de Higgs, la energía contenida en esta caja, solo por vacío, sería mucho mayor que la que hay en este momento. Ese es un hecho. Son hechos, pues que dicen por ahí en las redes sociales, son datos y hay que darlos. Usted tenía que decir si se dice. Lo que tenía, se dijo. Y lo que tiene que ser En ese punto, comienza la teoría de la inflación. Entonces viene el dolor. Si yo hubiera empezado por este punto, ustedes dirían, va a tener que tragar esa huevonada. O alguno diría, me bloqueo. Pero con un contexto usted empieza a decir, bueno, tengo un antecedente. Es parecido al agua, es parecido, es solo una analogía. Como hay que lograr entendimiento, hay que conseguir algo que conozcamos. Entonces, como en el agua, ¿se acuerdan en el agua? Aquí aparecía la entropía, ahora ya no va a ser la entropía, sino la energía del vacío. Y aquí aparecía si había cristales o no había cristales, ahora ponemos ese campo. Entonces, ¿qué pasa? En el vacío, sin campo de Higgs, la energía es más alta. O sea, el vacío es como un negro más clarito. En el vacío, con campo de Higgs, la energía es más bajita. ¿Correcto? En el universo, normalmente en el que nosotros vivimos aquí. Pero los cosmólogos están pensando si existió la posibilidad de que en el pasado hubiéramos vivido aquí. Como es natural, si en el pasado vivíamos aquí y súbitamente pasamos aquí, hubo una liberación de energía. El cambio del vacío pudo ser el que liberó la energía del Big Bang. Esa es la teoría inflacionaria. Listo, nos vamos. Pero disculpame. Es el mismo misterio de qué hace que el agua se vuelva líquida o qué hace que vuelva sólida. Fue un fenómeno completamente espontáneo. Entonces, a los que dicen, entonces el universo se formó pues por un milagro. Pues sí. O sea, eso fue en millonésimas de segundo, pues ese cambio. Claro. ¿Cómo? Primero, este cambio no le pasó a todo el universo. Como sucede en el aire con gas, no en todo el gas hay un cambio, solo en una parte. En la parte que sufrió ese cambio, se produjo un Big Bang. El Big Bang, recuerden, es el momento en el que se libera toda esa energía, se llena todo el universo. Hubo otras partes que se quedaron frías. Y eso implica una cosa muy interesante. El universo en el que nosotros estamos, en donde hubo un Big Bang, es como una especie de gotica de agua en una gigantesca nube llena de otras goticas donde hay Big Bangs. Y ahí viene la idea del multiverso. El nuestro es uno, como lo son muchos. Imagina una bacteria que vive en una gota de agua en una nube. ¿Qué dice la bacteria? El universo. Usted le dice a los niños, bien, este es el universo. Miren esta gota con agua. Todo el universo está hecho de agua. Y tuvo un origen. Hemos calculado la expansión de la gota y nos calculamos que más o menos hace 3 segundos se formó la gota. Y todos los niños, sí papá, sí papá. Y por allá hay un loquito, una bacteria loquita. Que dice, yo esta es una teoría. La teoría es que el universo es más grande. Es más, yo creería incluso que es inmenso, infinito para nuestra escala. Y nosotros vivimos solo en una gotica, en donde milagrosamente el agua, que era gaseosa antes, papi, ¿qué es agua gaseosa? No pregunten huevonadas, que eso es un loco, ¿cierto? No pregunten huevonadas, que es el vacío, eso es un loco. Súbitamente, en un lugar de ese universo, el agua gaseosa se volvió líquida y nosotros vivimos dentro de esa. Pero hay otras bacterias viviendo en otras goticas. Entonces el papá le tapa los oídos al niño. Vámonos de aquí, huevos, que este tipo está muy loco. Eso es lo que los cosmólogos creen que pasó. Vivimos en una burbujita
en donde ocurrió este cambio de estado. Y la energía del Big Bang es esta diferencia entre estos dos vacíos. Esa es la teoría de la inflación. Ahora, hay unos detallitos interesantes que son los que quiero contarles. Pero vea una dudita, porque es que este amigo Wood y su teoría es antes de que Higgs planteara, pues, o sea, él no hablaba en estos términos de la inflación. Increíble. No son de Higgs ni cosas de esas. ¿no? Increíble, pero el señor Wood fue inspirado por Higgs. ¿Ah, sí? Claro, la teoría inflacionaria surgió después de que la teoría de Higgs surgiera. Esta teoría de Higgs existe desde los años 60. Y antes de los años 60, esta misma teoría había sido utilizada para explicar los superconductores. Ustedes saben que los superconductores son súper importantes. Hoy usted va a hacer un examen médico, una tomografía axial computarizada, y allá dentro de ese aparato existen superconductores, que son los que sienten los campos magnéticos, etc. Entonces usted vive de superconductores. El fenómeno de la superconductividad es un fenómeno súper complejo. Lo explican con un fenómeno parecido a esto. Es una transición de fase. Si usted coge plomo, el plomo es uno de los metales menos conductores que existen. Si usted enfría el plomo a 3 grados Kelvin, o sea, a 210 grados bajo cero, se vuelve perfectamente conductor. ¿En qué momento el plomo, que es un conductor terrible, ¡pum!, se vuelve infinitamente conductor? Es una transición de fase. En los años 50 se entendió eso. Después en los años 60 dijeron, ve, esa idea me gusta. Entraron en el bosón de Higgs. Y en los años 80 dijeron, pero esa podría ser la clave del origen del universo. Pero, ojo, esta explicación es, digamos, podría ofrecer una clave de dónde salió la energía del Big Bang. La energía del Big Bang es como las bacterias en la gotica. Papi, ¿por qué la gotica está un poquito caliente? Y entonces el papá dice, no, Dios la hizo así. No pregunte maricadas. Llega el loquito bacteria que dice, no. El calor que usted ve en esta gota se produjo en el momento en el que el gas pasó a líquido. Cuando los gases pasan a líquido, liberan energía. Y entonces el niño dice, bueno, y el papá no entiende, y dice, no, eso no es verdad. Lo que dicen señores, mentiras. Pero normalmente los niños los que entienden. Un día me pasó en una pizzería con un sobrino. El sobrino es muy inquieto, Agustín. Me preguntó, ¿cómo se originó el universo? ¿En la pizzería? En una pizzería. No, yo dije, El escenario perfecto. ¿qué le explico a este muchacho? Entonces el papá me miró con mucho escepticismo. Cuidado con lo que dice. ¿Saben qué le expliqué? Al niño la teoría de la inflación. Le dije, al principio había un vacío. Una pizza. El vacío tenía mucha energía. Y súbitamente se convirtió en un vacío de menos energía. Y en la diferencia produjo mucho calor, que es lo que llamamos el Big Bang. El niño me miró y me dijo, bueno. Y el papá me miró con los ojos así gigantes. Pero claro, cuando empieza a racionar y a tratar de entender. claro, el papá no fue capaz de entender porque los adultos tenemos el mecanismo del entendimiento. No, si yo a ver, no, explique mejor con plastilina. Los niños no, los niños vamos no, si eso es el hecho, Claro. ¿Cómo aprendieron que las arepas tienen átomos? ¿Cómo aprendieron que los objetos caen porque los atrae la Tierra sabiendo que nunca han visto a las manos de la Tierra salir? Aprendieron de esa manera. Entonces por eso es que esto hay que explicarlo a los niños. Pero primero hay que conseguir a unos adultos sensibles que digan, yo no entiendo ni culo, pero nos voy a enseñar a los niños. ¿Cierto? Porque a propósito, ¿entiendo yo esta teoría? No, yo lo que estoy dando aquí es teatro. Correcto. En la última hora. ¿Por qué estoy haciendo teatro? Ya para que ya terminemos la conferencia. Si yo no hago teatro, no tengo manera de transmitirles estos resultados que son esencialmente resultados que vienen de las teorías científicas, las teorías matemáticas. Pero ahora viene lo más interesante. Esa teoría, pues primero es una marihuanada inverificable. Porque para verificar que esta teoría es cierta habría que viajar, no sé, con la imaginación no. El cerdo positivista le dice, lléveme al origen del universo y que a uno le mostraran que el vacío sí tenía más energía de punto cero. Y que después lo sacaran de ahí y lo llevaran para el universo del Big Bang y le quitaran todo y le dijeran, vea que aquí el vacío tiene menos energía de punto cero. Nadie es capaz de hacer eso. Bueno, el LH se puede hacer. Puede hacerlo. Pero lo que pasa es que esto tiene consecuencias. Consecuencias observables. Y entonces viene una pregunta. La pregunta es esta. Nunca lo habíamos hecho en física. En realidad sí, los matemáticos hacen preguntas inútiles. Después, en el tiempo, se descubren que las preguntas de los matemáticos eran útiles, ¿cierto? Por ejemplo, los complejos. Los números complejos
surgieron con una pregunta relativamente inútil de los matemáticos y después descubrieron, por ejemplo, los ingenieros electricistas, que usted no puede escribir un circuito complejo sin números complejos. Una maravilla. Bueno, resulta que hay una pregunta y es ¿cómo es la gravedad del vacío? ¿Cómo va a haber gravedad en el vacío si no hay nada? No. Ya dijimos que en el vacío hay energía, es punto cero. Entonces, en el vacío hay energía. ¿Cómo es la gravedad del vacío? Mientras Picasso estaba pintando sus primeros cuadros, este señor William de Sitter respondió a la pregunta. ¿Cómo? Por matemáticas. ¿Cómo es la gravedad? Dijo, esto es la gravedad. Entonces vamos a mirar. Cogemos un universo, saquémosle todo, vamos a ver cómo es la gravedad. Y este señor descubrió una cosa que en ese tiempo pues no fue asombrosa porque un resultado matemática, pero hoy en día es un resultado asombroso. Si usted vacía o vacía. Vacía. Si usted vacía o vacía. Ahora le digo la pregunta. Si usted vacía el universo. No, vacía. O vacía el universo. Yo creo que las dos asociaciones las dos correctas, pero bueno, vamos a probar. Si usted vacía el universo, la gravedad ¿para dónde coge? O sea, es como lo que explicamos una vez. Si todo el universo estuviera hecho, tuviera materia igual por todas partes, nadie sabría para dónde coger. Entonces les recuerdo que la respuesta de Einstein, que en realidad fue la respuesta de Lemaitre, es en un universo donde no se sabe para dónde coger, el universo se expande o se contrae. Esa es la gravedad de un universo liso. Este señor descubrió lo mismo. Si el universo está completamente vacío, espontáneamente el universo se expande, pero con una propiedad muy rara. En un universo donde hay materia, al expandirse la materia, la densidad aumenta o disminuye. Si un universo tiene materia, al aumentar el volumen del universo, la densidad disminuye. ¿Y eso qué significa? Eso disminuye la gravedad también. Entonces la expansión cambia del universo. Sí, pero si el universo está vacío, que se debe frenar. Al expandir hay más vacío, o sea, hay más energía, entonces hay más expansión. Pero si hay más expansión hay más energía, y si hay más energía hay más expansión. Es decir, un universo vacío completamente se expande de forma violentísima. Cuando Alan Guth recordó a De Sitter, dijo, marica, la tengo. Esta es la clave. Y contó la siguiente historia. Entonces aquí viene la historia. Una historia increíble de cómo surgió el universo. De la historia que cuenta Alan Guth. Ahora sí la teoría de la inflación. Ya estamos preparados. Estamos psicológicamente preparados. Psicológicamente preparados para el conocimiento. Es un asustado. Hicieron un experimento una vez. Hicieron un experimento una vez. Yo siempre he querido hacer este tipo de pedagogo en el que dictaban una clase y con una cámara filmaban la cara de los asistentes. Y al final empezaron a correlacionar las caras con los momentos clave de las clases. Cuando la gente hacía, es que un cambio en los ojos ya de entrada revela mucho. Cuando usted empieza a hacer así una diapositiva, hay una dos, no está viendo, no está entendiendo, o es escéptico, ¿cierto? O cuando usted hace, ¿cierto? Inmediatamente lo nota. Pero la otra más increíble fue que terminaron la clase y le tomaron un examen de sangre a todos una chuzadita, se usaron los dedos, venga, tal, y analizaron el contenido de hormonas en la sangre. Bueno, hicieron varios experimentos y descubrieron que cuando hay ¿cómo se llama la hormona de la tensión, del estrés? Cuando hay cortisol, ¿y cómo se llama la más famosa que es la? Adrenalina. La adrenalina y la noradrenalina. Cuando hay adrenalina muy alta, no se entiende. No se entiende. O sea, con miedo, es que el miedo no es para aprender. El miedo no te permite aprender. Entonces por eso exactamente. La letra con sangre no entra. ¿Cierto? Si te asusta a sus estudiantes, le está dando reglas, etc. La adrenalina impide que el conocimiento. El mecanismo neurológico, no, porque apenas está empezando la línea de investigación pedagógica, que es una línea química. Nadie había hecho una línea química. ¿Qué hacían con los estudiantes? Les enseñaban una cosa y le hacían unas pruebas, unos exámenes. Pero eso no es un engaño. En cambio, la química no miente. Pero descubrieron que si había cero adrenalina tampoco entendían ni mierda. O sea, si los estudiantes tienen que haber una cosita. Entonces descubrieron que la idea es que la gente esté ya en una posición de tensión contra el conocimiento. Entonces una técnica que se puede utilizar
que es la que recomienda este investigador, es hacer un pequeño examen al principio de la clase. El examen tensiona un poquito a la gente, ¿cierto? Pero puede ser un tweet, es el Kahoot. Usted hace el Kahoot, es un quizecito de 5 minutos, la gente entra en tensión y apenas termina el Kahoot, ahí les empieza a entrar la cosa, Entonces lo que yo he hecho en esta hora y media es tensionarlos. Ustedes en este momento están en estado de alteración y de tensión para poder entender la teoría. No, Dice la teoría es lo siguiente. Disculpando un poquito, es que Claro, ese punto es crítico, sí. ¿verdad? Y eso sí lo trabajo Sí. mucho. O sea, todo ese tema, los psicólogos, ese claro. tema del estrés. Sí, sí. Entonces, hay un estrés negativo que básicamente está, pues los principios hormonales y químicos son exactamente los mismos. Y el estrés es ante una evidencia real, un temor real, que te sirve para correr o para luchar. Eso es un mecanismo fisiológico de defensa. El problema social es que asociamos una cantidad de cosas sociales como si fuera una amenaza física. Entonces la gente que le da temor a hablar en público y una cantidad de cosas sociales es como si lo estuviera persiguiendo un tigre. En su organismo está pasando lo mismo cuando es una amenaza totalmente imaginaria, porque la mente es capaz de crear esos escenarios peligrosísimos. Pero hay un estrés positivo que está dado con la curiosidad, con la ganas de aprender, de conocer una cosa nueva. Es el tipo que te dice, hombre, móntese, tírese de ese parque. No, pero ¿cómo me va a tirar? Pero hay gente que te dice, no, yo quiero vivir esa experiencia, yo quiero conocer eso. Es un estrés positivo. Correcto. En cambio el otro me queda imaginando, y si me callo, si me aporro, y si me quiebro un pie y pero el berraco me encarga en una cosa de esas. Claro. Tú tienes un fenómeno. Ahora, en la meditación, que ya relacionando como con temas budistas y orientales, se generan estados de una alerta total, donde todos tus sentidos están abiertos para aprender, y es un sistema que se llama alerta relajado. Vos estás alerta con todos, pero estás totalmente tranquilo. Interesante. Entonces, si vos logras generar en tus alumnos Segunda técnica, ese tipo de estados, meditar antes de la clase. exactamente. Alerta sin temor. Alerta sin temor, exacto. O sea, estás está bueno. dispuesto todo como una esponja Ese a es el aprender, quiz. pero no tener miedo de perder, de no. Eso es. El aprendizaje, yo te conté, yo empecé a estudiar electrónica. Correcto. Parte, ¿por qué no seguí estudiando? Por la metodología de enseñanza. Claro. Y había profesores que se jactaban, Adrenalina. sentían que su prestigio y su valor era mientras más estudiantes rajaran. Claro, Pero eso uno sí, dice, pero es sí, que sí, esa sí, cosa- que esa cosa tan absurda. ¿No? Uno enamora a un muchacho con juegos, en estas cosas. Hágales, enamórenlos jugando, hágales de estos en escala, el universo, cuéntenles cuentos, juegos, y el muchacho se te mete y te juega con eso. En un momento, por ejemplo, a usted te van a enseñar algo y vos puedes con a un niño y enseñarle cuáles son los planetas, contándoles, memorizando como lo aprendía uno. Y a vos te dicen que cuál es el primero, y de pronto dice Mercurio, el último, pero ¿eso qué? Si vos coges bolitas, el tamaño, Claro, el eso ya fue y el significativo. muchachito, vos casi que después le preguntas, y él solo sabe, este es más grande, este es más brillante, este no sé Me qué. recordaste Y otra técnica. directamente el niño empieza. La única desventaja con la técnica de la meditación es que la meditación es una técnica, digamos, de manejo corporal que requiere más dominio. Y no se puede hacer con todos los grupos, Por ¿cierto? supuesto. ¿Cierto? Hay otra técnica, la competencia. La competencia también que genera el nivel de atención Pero es y muy de atención peligrosa. suficiente. Sí, claro. Tienes que manejarla. Tienes que saber manejar, Sí. pero se ha probado también en los niños, etcétera, que la competencia genera el gradiente necesario para que usted, si usted le dice, para aprender esto, o después de aprender esto, vamos a hacer un concurso, o hacemos esto durante un concurso, con el propósito de usted pasar un nivel, etcétera, los niños dicen, bueno, hay una motivación. La enseñanza lúdica, jugando. Sí, Jugar, es- el juego. El juego es. Sí, y el juego muchas veces involucra competencia. Sí. Entonces miren pues cuál es el génesis moderno. El universo en realidad está vacío. Es vacío completamente. Pues hasta ahora no tenemos noticias, infinito. Segundo, eterno. Y no se llama universo, se llama multiverso. A partir de la inflación se llama multiverso. ¿Qué sucede? El asunto es que como está vacío, todos los puntos dentro del multiverso están en expansión acelerada. Imagínense, si el multiverso hubiera tenido un tamaño, hace mucho rato ya es inmenso, es inmenso. Todos los puntos están en expansión aceleradas. Ahora bien, resulta, dice la teoría inflacionaria, el vacío cuántico, el punto cero del universo, del multiverso, no es el de menor energía. A eso se lo llama un falso vacío. ¿Por qué? Porque es que el vacío es como un falso vacío. Y ahí está la clave. El multiverso tiene un vacío de energía alta.
como el que les decía, un vacío sin Higgs es un vacío que tiene una energía, sin campo de Higgs es un vacío de energía más alta. Ahora bien, ¿qué sucede? Es un lugar infinito, o sea, inmenso, de una extensión increíble. Pero como sucede, entonces así está el multiverso, aquí está el multiverso en este estado, no tiene un cierto campo y entonces tiene mucha energía. Pero como sucede en una nube, espontáneamente, en algunas porciones del multiverso, espontáneamente el vacío cambia. El vacío cambia. Y lo hace espontáneamente, milagrosamente. Y cuando el vacío cambia de ser el vacío del multiverso a un nuevo vacío, inmediatamente, ¡bam! Otro universo. No, energía. En esa región donde se produjo el cambio, se produce una cantidad inmensa de energía. Inmensa de energía. Esa cantidad inmensa de energía es el Big Bang. Cuando nace toda esa cantidad de energía, es el Big Bang. ¿Qué sucede? Una vez toda esa energía se deposita en esta región del multiverso, ya no es un universo de vacío, sino que ya es un universo con luz, con partículas, etc. ¿Y eso qué hace? Cambia la gravedad. Porque la gravedad del universo vacío es de expansión acelerada. Pero cuando el universo ya se llena de materia, la expansión ya es tranquila. Entonces, ¿qué le sucede a este universo? Ya empieza a expandirse de forma tranquila. Entonces, ¿qué vamos a ver? Este es otro dibujo que hacen muy frecuentemente por ahí. Este es el multiverso, y el multiverso en expansión acelerada, pero hay unos lugares donde ocurre el cambio de vacío, y en esos lugares la expansión ya se modera, ya queda una expansión más moderada. En estos lugares nace un universo. Nosotros vivimos en uno de esos lugares. Y hay otros lugares donde está pasando, en este momento, a ver, a la 1, a las 2 y a las... En este momento ocurrió un Big Bang, en el lugar del multiverso. Y al mismo tiempo que nuestro, hubo otro en el que ocurrió otro Big Bang. Solo ocurre vida en ese universo. Esa es otra pregunta. Controlada. ¿Hay planetas en este otro universo? Esa es otra pregunta. ¿A este planeta vida? Pues. Sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que no está pasando? Que no es lo que está pasando ahora. ¿De qué depende? ¿De qué materia se haya creado? Entonces mira lo que puede pasar ahí, ¿cómo te digo? Me pasó un día en una conferencia. En el auditorio fundadores que se llama el de AFIT. En un congreso, 400 personas, y levanta la mano y pregunta, yo, ¿qué gorda? Y le digo, Olga, estuvimos en la casa y mientras hace tan frío. Entonces, ¿qué sucede? Pueden haber universos que nazcan con un contenido de materia tal que la expansión iba acelerada, se frena un poquito, siga un ratico y después se vuelve y se contraiga. ¿En cuánto tiempo? Un día. Colapsa. Que colapsa en un solo día. Y en ese universo nunca se forma la vida. Otro en el que nace y se forma tan poquita materia que la expansión es tan acelerada que los átomos nunca forman una estrella. Tampoco hay vida en ese universo. Entonces, claro, porque hay una gran especulación sobre el hecho de que algunos universos podrían conducir a la vida y otros no. O sea, que tan de buenas que nosotros vivamos en por eso el es que el universo y también los amantes hasta de un gran diseñador dicen que se dieron unas condiciones tan particulares, porque es que si en ese universo que nace la cantidad, por ejemplo, de materias y materiales son iguales, se hubiera aniquilado. O sea, que también dicen, es que estuvo también diseñado, que fíjense que tenía esos grupos que permitieron que unos puntos se concentraran en galaxias, otros no. La teoría del multiverso resuelve el problema. ¿Qué dice? El multiverso es tan grande que todos los días se juega la lotería. Y es obvio que en algunas se van a ganar el premio mayor. Si el universo fuera único, pasaría lo que dice Oscar. Habría sido demasiado especial, las pelotas. O sea, cuando se creó el universo, se creó ya con la capacidad de formar vida, las pelotas. El multiverso dice, no. Hay muchos universos sin vida y ahí están los universos con vida. Y usted vive en uno con vida. ¡Ay, tan de buena yo! No, tan de buena usted no, marica. Es que usted no hubiera existido si este universo no tuviera la capacidad para formar vida. Es una teoría hermosa, pues puta. Hermosa. O sea, yo vivo enamorado de la teoría. Para mí es una teoría porque resuelve como el problema teológico. Ya no se necesita la hipótesis de Dios, que es un sueño mío, pero yo no es necesariamente compartido con todos. No se necesita la hipótesis de Dios y todo funciona. Es una... Pero Albert, es que yo no sé por qué. Pero es verificable, ¿no? Es que otra vez, porque es que... Listo, eso. Entonces vamos a ver las predicciones. Vamos a ver las predicciones. Perdón. Sí, señor. Vamos. Pero lo que creo que sí. acá sí podría existir
la probabilidad de existencia de vida, pero por acá. No, Es que por ahí todavía está no, vacío. Absolutamente. Aquí hay vacío. Este es el vacío y solamente las probabilidades serían... Exacto, porque aquí hay materia. Ahora, algunos dicen, ve, yo no podría hacer un viajecito aquí por aquí. Dime de paseo, sí, pero hay un problema. El espacio que hay en este intervalo se expande más rápido que la luz. Entonces, y que cualquier cosa. Entonces usted avanza 3 kilómetros y la expansión lo aleja Pero un no, millón de no se años. puede alcanzar velocidad más allá de la velocidad de la luz. Pero algunos han pensado que la mecánica cuántica podría permitir una comunicación Instantánea. cuántica entre los universos, universos paralelos. Entonces empiezan cosas de la ciencia ficción empiezan a decir, ay, puta, podrían ser posibles. Pero bueno, entonces las predicciones reales, vamos a predicciones reales. Usted coge las matemáticas que tenemos en este momento y hace un cálculo de más o menos cómo funcionaría esto. Y entonces miren el cálculo que hizo Good, esto lo hizo en 1981, es que esto es increíble. Determinó que el tiempo que pasaría mientras el universo tenía el universo se expandiendo aceleradamente y de repente ¡pum! Hay una porción del universo en donde ¡pum! El vacío es distinto y se frena la expansión. ¿Cuánto se demora en pasar de aquí a aquí? Good calculó que se demoraría 10 a la menos 38 segundos. Ese es un tiempo absurdamente pequeño. O sea, aquí deben haber habido 3 infartos solo viendo este número, pero no lo hubo afortunadamente. Es un número increíblemente pequeño. Más de trillonésima, Aún así, mientras él va pasando de aquí a aquí, la expansión acelerada no ha terminado. Eso es lo más increíble. La expansión acelerada termina únicamente cuando él llega aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si la gotica de agua, entre comillas, en la que empezó la transición, empezó a hacer esta transición y era de un tamaño microscópico, mientras ocurría esta transición, ella todavía se estaba expandiendo. Y expandiendo, pero solamente un tiempo de 10 a la menos 38 segundos. Bueno, el cálculo es que durante ese tiempo, esa burbujita creció en un factor de 10 a la 27. Eso dice Alan Guth, y entonces le dicen, y hágame una predicción con ese número. Bueno, entonces empieza Alan Guth y dice lo siguiente. Primero, este es el origen del nombre de la teoría. ¿Por qué la llaman la teoría de la inflación? Porque dicen que el universo, en el proceso de transición, se infló. Y se infló en una cantidad inmensa, ¿cierto? Dice Alan Guth, bueno, ya tengo la primera explicación. ¿Por qué el universo se expande? Ahí. El universo en realidad viene de un universo en expansión eterna, indefinida, y es producto de que está vacío. ¿Por qué el universo se expande? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta es ¿por qué el universo empezó a expandirse más lentamente? En realidad, en el momento en el que la expansión comenzó, en realidad lo que pasó fue que la expansión terminó. El universo venía expandiendo, nace la materia, se frena. Entonces, la inflación hace crecer el cosmos en un factor de 10 a la 27. Ahora, ¿eso qué implica? Entonces muchos me han hecho la siguiente pregunta. ¿De qué? A Rodrigo. Entonces, a Rodrigo decirle, él explicó unas cosas rarísimas del vacío cósmico. Yo las anoté, pero no te las puedo repetir, marica, come mierda. Yo llevo 10 años haciendo eso. Mira el video, pero le vas a decir esto a Rodrigo, porque Rodrigo fue el que manifestó esta duda la vez pasada. Entonces, el universo fue infinito desde el principio, pero... Entonces, muchos me han hecho la pregunta, ¿de qué tamaño entonces es el puto universo? Porque es que el universo tuvo que haber comenzado en una regioncita, efectivamente. Supongamos, por ejemplo, que el universo hubiera comenzado, o sea, nuestro, en una región del multiverso del tamaño de esta mesa. Ahí empezó todo. Ahí van a ser Einstein, ahí todas las galaxias. Sí, aquí van a ser todo. Bueno, tan solo en la expansión, si se expandió un factor de 10 a la 27, cuando terminó la inflación y comenzó el Big Bang, el universo mediría 100.000 millones de años luz. Ojo, cuando comenzó el Big Bang. O sea, no estoy hablando de un segundo, muchísimo menos. Aquí comenzó el Big Bang. Cuando el universo estaba caliente hasta que no más, ya medía 100.000 millones de años luz. Dígame, pues, si esa huevona no es infinita, marica. O sea, esa huevona es infinita. Es más, se calcula lo siguiente. El universo en el que nosotros vivimos, si lo cogemos del tamaño que es ahora, y lo reducimos de tamaño hasta el Big Bang, hasta el periodo del Big Bang, en ese entonces tuvo que tener más o menos todo el universo observable 1 milímetro de tamaño. Porque empezó a tener milímetros. Todo el universo en el que nosotros vivimos,
el observable. Universo. El observable, no todo, sino el observable. Si lo comprimimos hasta el tiempo del fin de la inflación, medía 1 milímetro. Entonces miren, 1 milímetro en 100.000 millones de años luz. Parce, en el Big Bang el universo era infinito. Ahora, un momentico, este número se debe a que usted creía que era 1 metro. Pudo haber sido del tamaño de una galaxia. Está el multiverso y de repente un volumen del tamaño de una galaxia, o sea, 100 kiloparsecs, se expandió. Si hubiera sido del tamaño de la galaxia al principio, habría tenido... No, pues ya, exacto. Entonces hay otros que son aún más pesimistas. Mira el volumen. Él empezó, si hubiera empezado con 1 metro cúbico, antes de la inflación, al final tendría 81 metros cúbicos. O sea, cuando comenzó el Big Bang. El universo era infinito desde el principio, madre. Convencete de eso, hombre. Convencete de eso. Otra más increíble. Tomemos un pedazo de universo que mida 1 milímetro en el momento del Big Bang. ¿De qué tamaño era antes de que empezara la inflación? Era del tamaño. Todo el universo observable, en la teoría de la inflación, en la teoría del Big Bang, todo el universo observable cabía en 1 milímetro, cuando el Big Bang está en plena acción. Pero cuando hay teoría de inflación, todo el universo observable cabía en un espacio de 10 a la menos 30 metros. 10 a la menos 30 metros es un número increíblemente pequeño. Miren, el tamaño de un protón es 10 a la menos 15 metros. O sea que este objeto era, comparado con un protón, lo que un protón es comparado con nosotros. No, un bollo. Uséase. Que lo que nosotros vemos aquí como el universo observable, en realidad, según la teoría de inflación, vino de un volumen microscópico de espacio del multiverso. Y por lo tanto, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor en el tiempo preinflacionario era de tamaño cuántico. Lo que hoy vemos como una galaxia era billones de veces más pequeño que un protón. Y esto explica por qué el universo no es este jardín de japonés. Imaginen que el multiverso fuera el jardín japonés. Ay, qué bonito el jardín japonés. Ay, que esperad que yo voy a hacer un Big Bang con esta bolita. Después de que ocurre, entonces el universo comienza con una estructura y después de la inflación, ¿qué queda? O sea, si usted coge esta imagen y coge cualquier parte de esta imagen y la amplifica 10 a la 27 veces, lo que a usted le queda es una imagen completamente pixelada. Y esta es la explicación que da la inflación de por qué el universo es pixelado. Es que esa radiación de fondo, esa imagen de la radiación de fondo, es un reflejo de un universo que era increíblemente pequeño. Esto que ustedes están viendo aquí le parece inmenso, pero antes de la inflación era microscópico. Ese pixelamiento que usted está viendo ahí es básicamente el ruido de la estructura microscópica y cuántica del universo. Las galaxias, yo tengo ahí un escrito que dice hace muchos años que dice las galaxias básicas, todos somos hijos del principio de incertidumbre. Todos somos, porque crecimos en estos grumitos, digamos que llamamos, esos grumitos que en un principio, antes de la inflación, eran grumos cuánticos. Esa es la teoría de la inflación. Bueno, entonces esos grumos están tanto en el multiverso como en nuestro universo. O sea, en el multiverso allá afuera está el multiverso expandiéndose aceleradamente. Y allá afuera hay grumitos en los que está ocurriendo el Big Bang. Y dentro de esos grumos hay porcioncitas chiquiticas en las que van a nacer planetas y galaxias. Y al mirar hacia alrededor van a decir, uy, esto es porque todo es tan homogéneo. Porque todo el universo tiene la misma temperatura en todas direcciones. Esa es la otra cosa que explica la inflación. Porque en el momento del Big Bang parecía como si estos dos puntos estuvieran demasiado lejos uno del otro. Pero es que antes de la inflación esos dos puntos estaban en el mismo lugar. Entonces es obvio que hoy parecen estar demasiado separados para tener la misma temperatura, pero es porque no nos imaginamos, es que antes ocurrió la inflación. Antes ocurrió la inflación. Bueno, como es una teoría científica, tiene que predecir algo nuevo. Ese es un problema. Esta teoría no ha podido predecir nada nuevo. Entonces todavía está abierta la pregunta de si esto ocurrió realmente. Afortunadamente, la pregunta sigue abierta, porque si no, entonces cierra el chuzo, marica. Escriba eso, póngalo en un librito así con páginas de oro. O póngalo mejor y lo ponga así en la...
Sí, no sí, sé, esa. o algo que describa mejor lo que hoy se conoce. Algunos Eso es dicen- totalmente consistente con lo que hay hoy. Algunos dicen que si hubo inflación, las arruguitas del espacio-tiempo se habrían amplificado también. Y que hoy miraríamos el cielo y veríamos arrugas microscópicas del espacio-tiempo de tamaño macroscópico, o sea, el tamaño de media galaxia. Eso fue lo que vieron en la Antártida en el año 2015. Tomaron una fotografía de la radiación de fondo y vieron unas arruguitas. Y dijeron, ¡ay, pucha! Claro, las arruguitas de antes de la inflación. Cuando fueron a ver, era polvo. O sea, había de raca, hombre. Y ahí fue donde ellos pensaban que se iban a ganar el primero. Ellos dijeron, ¡puta la predicción! Entonces todavía estamos esperando esas arruguitas. Tomará tiempo. Podría reemplazarse con... Hay otras alternativas, pero les digo, son más locas. O sea, si esto es loco, hay unas más locas. Hay otras que dicen que el Big Bang ocurrió por el choque de dos universos. O sea, estamos en medio de un choque de universos. Se llama la teoría epiróptica. Hay otra que dice que el Big Bang empezó cuando terminó un universo previo. Pero fue así. El universo previo se expandió hasta que quedaba casi completamente vacío. Vacío. ¿Y pasaron cuánto? Billones de años. Y cuando llegó a ese estado, ¡puf!, otra vez pasó a un estado caliente y ahí empezó otra vez. Se llama loca. ¿Cierto? ¿Cuál de todas las teorías es? Nadie tiene todavía una predicción adicional, porque todas pueden explicar lo que ya hemos explicado, pero necesitamos una predicción adicional.